Origen y formación del apóstol Pablo. Nacimiento y entorno familiar. Saulo de Tarso, conocido después de su conversión como Pablo, nació entre el 5 y el 10 después de Cristo, en la ciudad de Tarso, ubicada en la región de Cilicia, actual Turquía. Tarso era una ciudad cosmopolita y un importante centro cultural y comercial del Imperio Romano. Provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín y era ciudadano romano de nacimiento, un privilegio que facilitó muchos de sus viajes y su defensa legal ante las autoridades romanas. Educación y formación religiosa. Pablo recibió una educación judía rigurosa. Estudió en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía de su tiempo. Gamaliel pertenecía a la secta de los fariseos, conocida por su estricto cumplimiento de la ley mosaica. Bajo su enseñanza, Pablo se formó como fariseo, adquiriendo un profundo conocimiento de las escrituras hebreas y de las tradiciones orales judías. Conocimiento del griego y la cultura helenística. Además de su educación judía, Pablo estaba bien versado en la cultura y el idioma griego, lo cual era esencial para su trabajo misionero en el mundo grecorromano. Su capacidad para comunicarse eficazmente en griego le permitió evangelizar a las comunidades gentiles y escribir sus epístolas en este idioma, facilitando la difusión del mensaje cristiano más allá de las fronteras judías. Celo por el judaísmo. Antes de su conversión, Pablo era un ferviente defensor del judaísmo y un perseguidor activo de los cristianos, a quienes consideraba una amenaza para la pureza de la fe judía. Su celo por la ley lo llevó a participar en la persecución de los seguidores de Jesús, incluyendo su aprobación para lapidar a Esteban, quien se constituyó en el primer mártir cristiano. Ser ciudadano romano le otorgaba ciertos derechos y privilegios, como la protección legal y la capacidad de apelar directamente al emperador. Esto jugó un papel crucial en sus viajes misioneros y en las situaciones en las que fue arrestado, permitiéndole utilizar su ciudadanía para evitar castigos inmediatos y asegurar juicios justos. La combinación de su trasfondo judío, su educación helenística y su ciudadanía romana hizo de Pablo una figura única y especialmente equipada para la misión de llevar el Evangelio a las diversas culturas del Imperio Romano. Origen fariseo de Pablo. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo devoto. Los fariseos eran un grupo religioso judío que se destacaba por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones orales. Provenían principalmente de las clases medias y bajas y tenían una influencia significativa en la comunidad judía. Pablo se identificaba con este grupo y había sido educado bajo la estricta interpretación farisea de la ley, recibiendo su formación en Jerusalén. Relación del apóstol Pablo con los principales líderes religiosos y el Sanedrín. Los fariseos y los saduceos componían las dos principales sectas religiosas dentro del judaísmo del primer siglo de la era cristiana. Los saduceos siendo más conservadores y ocupando posiciones de mayor poder político y social, especialmente en el Sanedrín, la corte suprema judía. Pablo, como fariseo, inicialmente tenía una relación de cooperación con los principales del templo, incluyendo los saduceos, especialmente en lo que respecta a la persecución de los cristianos. Persecución de los cristianos. Pablo fue un ferviente perseguidor de los cristianos, antes de su conversión. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, se relata cómo él asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tenía el apoyo del Sanedrín y de las autoridades religiosas en Jerusalén para llevar a cabo esta persecución, ya que los cristianos eran vistos como una secta herética que amenazaba la pureza del judaísmo. Conversión y conflictos. La conversión de Pablo en el camino a Damasco cambió radicalmente su relación con los fariseos y las autoridades del templo. Tras su conversión a Jesucristo, se convirtió en un defensor ferviente del cristianismo, lo que lo llevó a tener numerosos conflictos con los fariseos y los saduceos, quienes pasaron de aliados a enemigos de Pablo. En una ocasión, aprovechó su conocimiento de las divisiones doctrinales entre ambos grupos para defenderse. Cuando fue llevado ante el Sanedrín, declaró: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga». Hechos, capítulo 23, versículo 6-23-6.
Esta declaración causó una disputa entre fariseos y saduceos, aprovechando las diferencias sobre la resurrección y la vida después de la muerte. Su transformación de perseguidor a defensor del cristianismo marcó un punto de inflexión en su vida, llevando a conflictos significativos con los líderes religiosos judíos, quienes lo vieron como una amenaza a su autoridad y a la pureza del judaísmo. Viajes misioneros. Pablo realizó varios viajes misioneros a lo largo de su vida, difundiendo el cristianismo por todo el Imperio Romano. Primer viaje misionero, 46 al 48 después de Cristo. Pablo, junto con Bernabé y Juan Marcos, viajó a Chipre y al sur de Asia Menor, actual Turquía. Fundaron varias iglesias y enfrentaron oposición, pero lograron establecer comunidades cristianas en varias ciudades. Segundo viaje misionero, 49 al 52 después de Cristo. En este viaje, Pablo visitó a las iglesias establecidas en su primer viaje y se dirigió hacia Europa, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Fue en Corinto donde pasó 1 año y medio enseñando y predicando. Tercer viaje misionero, 53 al 57 después de Cristo. Este viaje lo llevó de nuevo a Asia Menor y Grecia. Pablo pasó 3 años en Efeso, fortaleciendo la iglesia allí y escribiendo cartas a las comunidades cristianas. Cartas y escritos. Pablo es autor de muchas de las cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Sus epístolas, dirigidas a las iglesias y a individuos, abordaban cuestiones doctrinales, éticas y prácticas. A continuación, presentamos una lista de las cartas que se consideran tradicionalmente escritas por Pablo. 1. Romanos. Es una exposición sistemática de la fe cristiana y aborda temas como la justicia de Dios, la justificación por la fe y la vida cristiana. 2. Primera de Corintios. Trata sobre los problemas y divisiones en la iglesia de Corinto y ofrece orientación sobre diversos temas como la inmoralidad, el matrimonio, los dones espirituales y la resurrección. 3. Segunda de Corintios. Es una defensa de su apostolado y una exhortación a la reconciliación y generosidad. 4. Gálatas. Aborda la cuestión de la justificación por la fe versus las obras de la ley y defiende la libertad cristiana. 5. Filipenses. Es una carta de agradecimiento y aliento, destacando la alegría en medio de las dificultades y la unidad en Cristo. 6. Primera de Tesalonicenses. Ofrece consuelo y exhortación a los cristianos de Tesalónica, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo. 7. Segunda de Tesalonicenses. Similar a la primera carta, pero aborda preocupaciones sobre la inminente venida de Cristo y corrige malentendidos al respecto. 8. Filemón. Una breve carta personal pidiendo a Filemón que reciba de vuelta a su esclavo fugitivo, Onésimo, ahora como hermano en Cristo. 9. Efesios. Considerada una carta circular dirigida a varias iglesias, habla de la unidad en Cristo y la iglesia como el cuerpo de Cristo. 10. Colosenses. Enfatiza la supremacía de Cristo y advierte contra las enseñanzas heréticas. 11. Primera de Timoteo. Proporciona instrucciones sobre el liderazgo en la iglesia y la conducta de los creyentes. 12. Segunda de Timoteo. Es una carta pastoral que contiene exhortaciones personales a Timoteo y reflexiones sobre el ministerio y la perseverancia. 13. Tito. Similar a Primera de Timoteo, ofrece orientación sobre la organización y el liderazgo de la iglesia en Creta. Epístola en disputa. El libro de Hebreos. Aunque tradicionalmente se ha atribuido a Pablo, la mayoría de los estudiosos modernos creen que fue escrita por otro autor debido a diferencias en estilo y contenido. Sin embargo, el conocimiento de la ley en relación con la gracia, no hay otro que haya alcanzado ese entendimiento como el apóstol Pablo, lo que le da la mayor probabilidad de que haya sido escrita por él. Estas cartas fueron escritas con el propósito de instruir, corregir y alentar a las primeras comunidades cristianas, y siguen siendo fundamentales para la práctica cristiana en la actualidad. Análisis teológico de la vida de Pablo. Justificación por la fe. Uno de los temas más prominentes en la teología de Pablo es la doctrina de la justificación por la fe. En sus epístolas, especialmente en Romanos y Gálatas, Pablo argumenta que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
Este concepto revolucionó el entendimiento de la relación entre Dios y la humanidad, separando la salvación de la estricta observancia de la ley mosaica. La teología de Pablo sostiene que todos, tanto judíos como gentiles, pueden recibir la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, Romanos 3:28 y Gálatas 2:16. Universalidad del Evangelio. Pablo fue un ferviente defensor de la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Insistió en que el Evangelio de Jesucristo era para todos, no solo para los judíos. En sus cartas, como Efesios y Colosenses, enfatiza que Cristo ha derribado las barreras entre judíos y gentiles, creando una nueva humanidad reconciliada con Dios, Efesios 2:14 y 16, Colosenses 3:11. Cristología. Pablo desarrolló una cristología rica y profunda, centrada en la divinidad y la humanidad de Jesús. En Filipenses 2:6 y 11, Pablo presenta un himno cristológico que destaca la humildad de Cristo en su encarnación y su exaltación como Señor. Esta enseñanza subraya la creencia de que Jesús es tanto Dios como hombre, y su sacrificio y resurrección son fundamentales para la redención de la humanidad. Ética y vida cristiana. Pablo también abordó cuestiones éticas y prácticas en la vida cristiana. En sus cartas, ofrece instrucciones sobre cómo deben vivir los cristianos, destacando la importancia del amor, la humildad y la unidad. Romanos 12 y 1 de Corintios 13 son ejemplos claros donde Pablo exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y amorosas, reflejando el carácter de Cristo en su comportamiento diario. Relación de Pablo como seguidor de Jesús. Transformación personal. Pablo es visto como un ejemplo poderoso de transformación personal. Su conversión en el camino a Damasco, pasando de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo, es una de las narrativas de conversión más impactantes del Nuevo Testamento. Este cambio radical subraya el poder del Evangelio para transformar vidas y demuestra el alcance de la gracia y el perdón de Dios. Apóstol a los gentiles. La relación de Pablo con Jesús se manifiesta en su misión como apóstol a los gentiles. Jesús le confió esta misión durante su experiencia de conversión y Pablo la llevó a cabo con dedicación y sacrificio. En sus cartas, Pablo a menudo habla de su llamado divino y su deseo de cumplir la voluntad de Cristo, llevando el mensaje de salvación a aquellos fuera del pueblo judío, Gálatas 1:15 y 16, Romanos 15:16. Comunión con Cristo. Pablo describe su vida cristiana como una participación en los sufrimientos de Cristo y una unión íntima con Él. En Filipenses 3:10 y 11, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, compartiendo en sus padecimientos para alcanzar la resurrección de los muertos. Esta comunión profunda con Cristo es central en la espiritualidad de Pablo y su teología. El análisis teológico más destacado sobre la vida de Pablo abarca su enseñanza sobre la justificación por la fe, la universalidad del Evangelio, su cristología y las implicaciones éticas de la vida cristiana. Su relación con Jesús se manifiesta en su dramática conversión, su misión a los gentiles y su comunión profunda con Cristo. La vida y obra de Pablo siguen siendo fundamentales para la teología y práctica cristiana, influyendo en la fe y el entendimiento de generaciones de creyentes. Persecuciones y sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles más perseguidos después de su conversión. Sus sufrimientos y persecuciones fueron el resultado de su ferviente predicación del Evangelio y su misión de expandir el cristianismo entre judíos y gentiles. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosas dificultades y persecuciones. Fue encarcelado varias veces, sufrió azotes, apedreamientos y naufragios. A pesar de estas adversidades, continuó predicando y fortaleciendo las iglesias. En sus cartas, a menudo mencionaba sus sufrimientos como un testimonio de su dedicación y fe en Cristo. Segunda de Corintios 11, 23 y 28. Persecuciones relatadas en Hechos y Epístolas. Apedreamiento en Listra. Durante su primer viaje misionero, Pablo fue apedreado en Listra. Después de sanar a un hombre cojo, la multitud, instigada por judíos de Antioquía e Iconio, apedreó a Pablo y lo dejaron por muerto. Sin embargo, él se levantó y continuó su misión. Hechos 14, 19 y 20. Azotes y prisión en Filipos. Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos después de expulsar un espíritu de adivinación de una esclava, lo que enfureció a sus amos.
Fueron azotados y encarcelados, pero un terremoto los liberó y el carcelero, junto con su familia, se convirtieron al cristianismo. Hechos 16:16 y 34. Peligros en sus viajes. En 2 Corintios 11:24 y 28, Pablo describe en detalle las dificultades que enfrentó. Azotes. 5 veces he recibido de los judíos, 40 azotes menos 1, 2 Corintios 11:24. Golpes con varas. 3 veces he sido golpeado con varas, 2 Corintios 11:25. Apedreamiento. Una vez fui apedreado, 2 Corintios 11:25. Naufragios. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, 2 Corintios 11:25. Peligros de ladrones, de su propio pueblo, y de los gentiles. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 2 Corintios 11:26. Privaciones. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. 2 Corintios 11:27. Arresto en Jerusalén. Pablo fue arrestado en Jerusalén después de ser acusado falsamente de profanar el templo. Fue llevado ante el Sanedrín y posteriormente encarcelado en Cesarea durante 2 años, Hechos 21:27 y 23:35. Viaje a Roma y naufragio. En su viaje a Roma para ser juzgado, Pablo sufrió un naufragio en la isla de Malta. A pesar de este contratiempo, continuó su viaje y llegó a Roma, donde estuvo bajo arresto domiciliario durante 2 años, continuando su ministerio, Hechos 27 y 28. Arresto, juicio y muerte de Pablo. El arresto de Pablo en Jerusalén es uno de los eventos más documentados en el Nuevo Testamento. Este evento ocurre durante su tercera visita a Jerusalén, donde fue acusado falsamente de profanar el templo por introducir a gentiles en las áreas reservadas para judíos, Hechos 21:27 y 29. Mientras Pablo estaba en el templo, una multitud se levantó contra él, y los soldados romanos intervinieron para evitar que lo mataran. Fue arrestado y encadenado, y posteriormente se le permitió hablar a la multitud, defendiendo su ministerio y conversión, Hechos 21:30 y 22:21. Ante el Sanedrín. Al día siguiente, Pablo fue llevado ante el Sanedrín, donde surgieron disputas entre los fariseos y los saduceos sobre la doctrina de la resurrección, que Pablo proclamaba, Hechos 22:30 y 23:10. La violencia de la discusión llevó a que Pablo fuera retirado nuevamente bajo custodia romana para su protección. Conspiración para asesinar a Pablo. Más de 40 judíos hicieron un juramento para no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Este complot fue descubierto por el sobrino de Pablo, quien informó a los romanos, y Pablo fue transferido de inmediato a Cesarea bajo fuerte custodia para su seguridad, Hechos 23:12 y 35. Juicio en Cesarea. En Cesarea, Pablo enfrentó varios juicios ante gobernadores romanos y el rey Herodes Agripa II. Ante Félix. El gobernador Félix escuchó las acusaciones de los líderes judíos y la defensa de Pablo, pero decidió posponer el caso, manteniéndolo bajo arresto para contentar a los judíos. Félix esperaba un soborno de Pablo, pero al no recibirlo, lo mantuvo encarcelado por 2 años, Hechos 24. Ante Festo. Félix fue sucedido por Porcio Festo, quien reabrió el caso de Pablo. Ante las continuas presiones de los judíos y la defensa de Pablo, Festo sugirió que Pablo fuera juzgado en Jerusalén. Sin embargo, Pablo, apelando a su ciudadanía romana, solicitó ser juzgado ante el emperador en Roma, Hechos 25. Ante Agripa II. Antes de ser enviado a Roma, Pablo tuvo la oportunidad de exponer su caso ante el rey Agripa II. Agripa quedó impresionado por la elocuencia y defensa de Pablo, pero consideró que Pablo no había cometido ningún crimen digno de muerte o prisión. Sin embargo, debido a la apelación de Pablo al emperador, se mantuvo la decisión de enviarlo a Roma, Hechos 26. Viaje a Roma y naufragio. Pablo fue enviado a Roma bajo custodia romana. Durante el viaje, el barco en el que viajaba sufrió un naufragio cerca de la isla de Malta, donde Pablo y los demás sobrevivientes permanecieron durante el invierno. Finalmente,
continuaron su viaje y Pablo llegó a Roma, Hechos 27, 28. Arresto domiciliario en Roma. En Roma, Pablo vivió bajo arresto domiciliario durante 2 años, donde pudo recibir visitantes y continuar predicando el Evangelio, Hechos 28, 30 y 31. Durante este tiempo, escribió varias de sus cartas conocidas como las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.